no estaba al tanto de eso. Y no, la cuestión es que hoy día hay que respetar a los que no profesan fe religiosa alguna, pero así también por mandato de la Constitución Nacional tenemos que respetar aquellos credos. Y particularmente, como les dije en algún momento, yo soy bautizada en la religión católica apostólica romana y me sirvió bastante. Fuera de todo fanatismo, me sirvió muchísimo en mi época de adolescente, hace poquito, me incorporé a un grupo misionero y me ayudó muchísimo. Fueron prácticamente 10 años de retiros espirituales, fines de semana tras fines de semana y obviamente forjó mi personalidad. Ahora, lamentablemente hay eventos como el que la semana pasada nos enteramos, ¿verdad? De que un personaje que aparentemente aprovechaba su condición de... ¿Cómo se llama tu hijo, Adri? Hola, profe. Alejo Nicolás se llama. Ale. Hola, Ale. Está saliendo en la tele, decirle. Bueno, chicos, mientras se van sumando los demás, hoy vamos a desarrollar, voy a empezar a ponerme medio melancólica porque, Sandra, no te me duermas, por favor. Sé que estamos todos con la digestión, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a ir, empezamos la cuenta regresiva, hoy vamos a desarrollar la lección 20, vamos a abordar el tema comiso, un tema sumamente importante. Es más, logramos con una asistente ad honorem que tengo, logramos encontrar una publicación sobre un evento que guarda relación con la figura jurídica del comiso y yo creo que les va a gustar bastante. Laura creo que se quedó congelada o está muy concentrada nomás. Ubiquen por favor en su programa de estudios si tienen el libro del titular de cátedra a mano y el Código Penal. Vamos a estar utilizando bastante el Código Penal. Bruno, si podés ir preparándonos para poder proyectar artículo 86. De hecho, a algunos en la distribución de los trabajos prácticos individuales les habrá alcanzado, o mejor dicho, les habrá correspondido desarrollar esta figura jurídica. Así es que para esos alumnos que tuvieron a su cargo el desarrollo de este tema ya no les va a resultar ajeno. Pero aún así, por favor, no se retiren del aula porque vamos a estar reforzando en todo caso con esos alumnos el aprendizaje. Y bueno, yo creo que podemos empezar. Yo creo que podemos empezar y a ese efecto voy a proyectar unos materiales, Bruno, antes del Código Penal. Desde ya te agradezco infinitamente el soporte técnico, como se diría. Bueno, estamos 41, arrancamos nomás porque los que siguen pidiendo ser admitidos mientras proyectamos el material resulta imposible, así es que para no cortar el material, prefiero que esperen los que están solicitando ser admitidos. Muy bien, vamos a ir entonces y necesito que observen objetivamente el material para que ustedes puedan opinar al respecto. Espero que no les desconcentre mi perro que está ladrando, pobrecito, pobrecita.
Aquí empezamos entonces. Me hubiera gustado que la imagen captara todo el- la pantalla, pero lastimosamente me resulta imposible. Este fue un vehículo incautado en el marco, comisado en realidad, en el marco de un proceso penal sobre narcotráfico. Me recuerda a la película Batman y Robin, no sé a ustedes. Muy bien, voy a admitir a algunos que están pendientes y volvemos después a las imágenes. No sé si alguien conoce esta causa sobre narcotráfico. Siempre tenemos que tener en cuenta que asiste al procesado la presunción de inocencia, así es que necesito poner énfasis a ese aspecto, porque muchas veces las personas no idóneas en materia de derecho penal tratan de responsables ya sin existir una sentencia condenatoria. No sé si alguien reconoce el vehículo que había proyectado. Sí, profe, le escucho. Exacto, me alegro. Yo pensé que yo nomás la que ya me quedé encantada con el auto y es uno de los vehículos, como les mencionaba. Pero, Recuerdo doctora, el ese no es el vehículo que se modificó para usar en la Senat, ¿verdad? Ese era no, otro vehículo. es otro, Cristian, y te agradezco que traigas a colación porque vamos a estar proyectando también. No recuerdo cómo es el nombre, si ustedes recuerdan, por favor. Cabañas es el apellido de este señor. Reinaldo, doctor. Reinaldo, ya, muchas gracias. Bueno, el señor Reinaldo Cabañas, gracias Natalia, está procesado penalmente por la supuesta comisión de este, tenencia de drogas prohibidas. No perdamos de vista que existen drogas permitidas. ¿Cuáles son las drogas permitidas? Las que se utilizan, los medicamentos específicamente. Bueno, vayamos al otro material. Y por último, estos son todos los vehículos comisados en el marco de un proceso penal que se le sigue al señor Reinaldo Cabañas.
repito, la Constitución Nacional consagra la presunción de inocencia. Así es que creo que fue el vehículo, Cristian, que después la Senat convirtió hizo algunas modificaciones en su aspecto externo. Según el ministro. Sí, según la descripción, correspondía a un Chevrolet del modelo Camaro, que Ajá. es justamente Y el que creo que es estamos viendo. porque acá es el logo de una Chevrolet. Sí, Creería que es Fueron incautados, de acuerdo a la publicación, 21 vehículos de alta gama. Fueron comisados en realidad, decomisados. Muy bien, vamos a pasar entonces a abordar el tema que hoy nos corresponde y justamente justamente el material que tengo preparado es sobre a ver, sobre la lección 20 y en el artículo 86 vamos a empezar a abordar este tema. Es así que en el artículo 86 específicamente tenemos en qué consiste el comiso. Y el comiso que está abordado en el artículo 86, tomen nota y si es posible en su propio código porque les va a ser muy útil en el ejercicio de la profesión más adelante, que establece el artículo 86 que el comiso, ¿en qué consiste? ¿Y cuándo se ordenará? Se ordenará cuando se haya realizado un hecho antijurídico doloso. Este viene a ser el que está previsto en el artículo 86, se refiere al comiso tradicional y eso es lo que me gustaría agreguen al lado donde dice comiso en su código, agreguen tradicional porque hay distintas clases de comisos. Dice la norma, no sé si podés proyectar el artículo 86, Bruno, por favor. Excelente. Aquí tenemos entonces el comiso, de acuerdo al artículo 86, se podrá disponer cuando hayan sido utilizados, en primer lugar, cuando se haya realizado un hecho antijurídico doloso. ¿Y qué es un hecho antijurídico doloso? Un hecho que está previsto en la norma prohibida por la norma penal. ¿Y qué significa doloso? Que haya intención. Podrán ser decomisados los objetos producidos y los objetos con los cuales se realizó o preparó. El comiso se ordenará solo cuando los objetos, atendida su naturaleza y las circunstancias, sean peligrosos para la comunidad o exista el peligro de su uso para la realización de otros hechos antijurídicos. Entonces, Luján, no te me pongas tan cómoda que en esa posición. A ver, pregunto, estos 21 vehículos, de los cuales pudimos apreciar como 6 aproximadamente, dice la norma, dice el artículo 86 del Código Penal, que el comiso se ordenará solo cuando los objetos, atendidas su naturaleza y las circunstancias,
sean peligrosos para la comunidad o exista el peligro de su uso para la realización de otros hechos antijurídicos. Yo pregunto, yo necesito la opinión de ustedes que ya son estudiantes del tercer semestre de la carrera de Derecho, son brillantes alumnos de Derecho Penal. Entonces mi pregunta, estos vehículos que acabamos de ver, que se le atribuye al señor Cabañas, que está procesado penalmente, cumple con lo dispuesto en el artículo 86, inciso primero, segunda parte. A ver, Laura, ¿por qué te parece que no? Habilita tu micrófono, Laura, ¿sí? Zoraida en el chat dice que no. Para mí, Laura, profe, perdón. ¿por qué? A ver, Zoraida, te ¿Qué escuchamos. tal, profe? ¿Cómo estás? Súper bien, te escuchamos. Y para mí que no, porque viste que se presume su inocencia y no tiene que Ajá, estar tipo bajo custodia policial o algo así, ¿verdad? Sus cosas. ya, O sea, pienso, o sea, esa es mi opinión. ajá, Judicial, hasta que haya una sentencia judicial, no, me parece que no está bien que se use sus cosas. ya, ya. Esa es mi opinión. Doctora, yo tengo una opinión. A ver, Para mí sí resulta un peligro, porque dice el peligro de su uso para la realización de otros hechos antijurídicos. En esos muy, vehículos ellos podrían salir a hacer, no sé, sicariatos o traficar drogas y cosas así. muy interesante, Adri, tu opinión. Muy interesante también, Zoraida. Miren que no descartamos ninguna opinión porque estamos analizando la norma contenida en el artículo 86 con este proceso penal que está abierto. Sí, en el chat dice Natalia que en el artículo 20 de la Constitución Nacional, en el segundo párrafo, ¿qué dice Natalia? Puedes habilitar tu micrófono. Los demás cerramos el micrófono mientras, ¿sí? Quedan proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro. Muy interesante tu aporte, Natalia. Sí, efectivamente la Constitución Nacional en el artículo 20 prohíbe la pena. Atendamos bien. Aquí la Constitución Nacional nos está hablando de pena. Ya es una sanción. Esto implica un proceso penal concluido. ¿Ya? Así es que como pena, efectivamente, la confiscación de bienes no se podrá realizar. Excelente aporte, Natalia. Ahora bien, volviendo al análisis del artículo 86, entonces tenemos que el comiso se ordenará cuando sea el bien sea peligroso para la comunidad o exista el peligro de su uso para la realización de otros hechos antijurídicos. Y nos decía Adri que estos otros hechos antijurídicos podrían ser el sicariato o mismo el transporte de las drogas prohibidas, llámese cocaína, marihuana o cualquier otro estupefaciente. Muy interesante tu aporte, Adri, y también el tuyo, por supuesto, Zoraida, porque nosotros estamos analizando aquí la norma. No perdamos de vista que existe una Secretaría Nacional que administra los bienes comisados. Se le dice Cenavico. Esta secretaría se promulgó una ley y de acuerdo a esta ley que les voy a proyectar ya dentro de un rato, tiene que administrar el Estado
los bienes que hayan sido decomisados. A nosotros nos corresponde analizar la norma y hasta podemos criticar en el marco académico. Lo que no podemos hacer es incumplir la norma penal, ¿ya? Muy bien, tenemos entonces en definitiva que el decomiso de los objetos producidos y los objetos con los cuales se realizó o preparó es que pueden ser decomisados los bienes. Y nuevamente, se ordenará cuando estos objetos, atendidas su naturaleza y circunstancias, sean peligrosos para la comunidad o exista el peligro de su uso para la realización de otros hechos antijurídicos. Es decir, fundamentalmente hay que partir de la base que los objetos fueron producidos y utilizados para la realización del hecho antijurídico. En el caso específico que estamos abordando, son vehículos que fueron decomisados en el marco del proceso penal que se le sigue al señor Reinaldo Cabañas. Muy bien, vamos a avanzar entonces. ¿Hay alguna pregunta? Profe, Sí. yo quiero saber, en el caso de este señor, él todavía no le juzgaron, ¿verdad? No, todavía. Tengo entendido que ni siquiera a la audiencia preliminar todavía llegaron. Acuérdense que el proceso penal tiene 4 etapas. Sí. La etapa preparatoria, que es de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral y público y la etapa de ejecución. Así es que le asiste la presunción de inocencia. A mí, sinceramente, me llama poderosamente la atención que en el caso de este vehículo, fíjense ustedes, el aspecto externo cambió totalmente. Aquí tenemos Mismo por sus bienes también, profe, que la Cenavico dispuso y se puso a alquilar y todo eso, que creo que tampoco no correspondía a lo que hicieron en el caso de este señor, ¿verdad? Sí, justamente, tomen nota, por favor. Esta es la ley 5.876 que establece cómo se deben administrar los bienes incautados y comisados. Esta es la ley que rige para la Secretaría Nacional lo que viene a ser la Cenavico. La Cenavico, recuerdo, hay un bien inmueble en la localidad de Juan Eoleari, departamento Alto Paraná. Estuvieron, al comienzo iban a habilitar como una especie de museo. Después analizaron la posibilidad de alquilar, porque está a orillas de un río. Y pensaron en habilitar para alquilar para casas de fin de semana. Ahora, lo fundamental es que ustedes tomen nota. La ley 5.876, entonces es la ley. Traten de acudir a la Gaceta Oficial. Cuando pongan en su buscador, sea Google o cualquier otro, especifiquen el número de la ley, el año, y que les busque en la Gaceta Oficial, porque ya habíamos detectado que las copias, inclusive editoriales en formato impreso de los códigos, se cometen errores, y los errores pueden ser fatales cuando ustedes están ejerciendo la defensa a un procesado. La interpretación errónea por parte de ustedes de una norma, porque está redactada de manera equivocada, puede llevar a la condena fácilmente de su representado. Aquí en el artículo 10 tenemos las reglas generales de la administración de los bienes.
A esta norma tiene que regirse la administración. Si mal no recuerdo, es una señora ex agente fiscal la que está como directora, tiene rango de ministra esta secretaría, tiene rango de ministerio, así es que dentro de este marco legal va a tener que desempeñar sus funciones. Muy bien, entonces, para aquellos que no habían apreciado el material que estábamos proyectando, los vehículos que le fueron, esta es la versión sin la modificación que estuvimos apreciando hace un rato. Fíjense ustedes, fue una modificación externa, en el aspecto externo. Y cuando se le preguntó al ministro el señor Yucio, se le preguntó por qué hizo las modificaciones en el auto del procesado, quedó así el vehículo. Él había dicho que van a llevar en instituciones educativas para educar a los jóvenes, a los niños, de que ningún hecho antijurídico queda impune, y estarían utilizando que este es un vehículo de un procesado penalmente, y la idea es desalentar la comisión de los hechos punibles. Ahora, yo les pregunto a ustedes, viendo este vehículo y los demás que estuvimos apreciando, ¿va a desalentar realmente la comisión de hechos punibles? Pregunto. Yo les pregunto, ¿va a desalentar la comisión de hechos punibles al ver semejantes bienes? En el chat hay voces a favor y en contra. Algunos dicen que va a alentar. O la otra alumna dice, Laura, dice las novelas de narcos lo que se tienen que suspender. Sí, totalmente de acuerdo, Laura. Y sinceramente estoy de acuerdo con ustedes que la exhibición de este tipo de bienes no creo que desaliente la comisión de los mismos. Me parece a mí que va a producir un efecto antes bien de alentar, porque ¿quién no quiere tener semejantes vehículos? O sea, en fin, pero bueno, son criterios. A mí me corresponde desarrollar esta clase, entonces vamos de vuelta ¿Hay alguna pregunta con relación a este artículo 86 o podemos avanzar? Profe, una pregunta. Sí, Los autos que vimos recién en las noticias sí. fueron incautados y son utilizados hoy por la Senat debido a este artículo. Sí, fueron efectivamente decomisados en el marco de lo que establece esta norma y la administración de esos bienes, Por la de Senat acuerdo a la ley. 5.876. Exactamente. Y las reglas de la administración están contenidas en el marco de esta ley. Ahora, les advierto que el abogado defensor del principal imputado en este hecho punible planteó acción de inconstitucionalidad contra esta ley. ¿Qué significa la acción de inconstitucionalidad? Es una especie de recurso legal que se tiene cuando una ley va en contra de la Constitución Nacional. Y lo que el abogado defensor planteó, dos cuestiones que recuerdo: alegó la presunción de inocencia que le asiste a su defendido y la protección
respecto a la propiedad privada que establece la Constitución Nacional. Lamentablemente no tenemos todavía resolución por parte de la Corte sobre el planteamiento de esta acción de inconstitucionalidad. En lo que a mí respecta, académicamente hablando, les aliento a estar pendientes de esta resolución porque, sinceramente, haciendo un análisis bien objetivo, creería que efectivamente resulta inconstitucional esta ley. Esto, por supuesto, les estoy diciendo en el marco académico. Muy bien, a continuación tenemos cuáles son los efectos del comiso. El artículo 88, Bruno, si podés proyectarnos, por favor, qué dice la norma. El artículo 88. Si alguien quiere dar lectura, por si haya algunos que no estén con computadora, sino desde el celular, y la lectura obviamente es más complicada. Buenas tardes, doctora. Sí, ¿qué tal, Cristian? Muy bien. Doctora, quisiera saber algo. Adelante, Cristian. Sobre el comiso, sobre el artículo 86, ¿verdad? Sí. Hay una parte, por ejemplo, que usted menciona, por ejemplo, si un bien ya es nombrado comiso, ¿verdad? En el caso de que si yo no ocasioné semejante peligrosidad en esos bienes y compruebo, ¿puedo recuperar otra vez mi bien? Claro que sí, claro que sí. Y justamente como es en el marco de un proceso penal, acuérdense ustedes, no perdamos de vista que el ser imputado de un hecho por la comisión, por la supuesta comisión de un hecho punible, no significa que uno sea efectivamente responsable de la comisión de ese hecho punible que se le está atribuyendo a la persona. ¿Ya? Si el abogado ejerce una buena defensa y el Ministerio Público es deficiente en su labor de investigación, de colectar pruebas, tiene que ser absuelto. El procesado tiene que ser absuelto, definitivamente. Si es que llega a etapa de juicio oral y público, esto ustedes van a dar en derecho procesal penal, en una materia, si mal no recuerdo, de la última, del último semestre, si mal no recuerdo, derecho procesal penal, pero haciendo una especie de avance, no perdamos de vista que el proceso penal, repito, tiene 4 etapas. Y tiene 2 etapas previas al juicio oral y público. Empezamos de vuelta. La etapa preliminar, perdón, la etapa preparatoria o de investigación. En esta etapa, el Ministerio Público tiene indicios, tiene sospechas, tiene indicios, que no es lo mismo que tener pruebas. Tiene indicios, tiene sospechas de que Juan Pérez cometió el hecho punible de homicidio. Entonces, comunica al Juzgado Penal de Garantías la iniciación de la investigación. El Juzgado Penal de Garantías le da un plazo para realizar su investigación y el plazo ordinario puede durar hasta 6 meses, mientras que el plazo extraordinario puede durar hasta 12 meses, es decir, 1 año. Entonces, ¿qué pasa? Si en este lapso de tiempo, vamos a suponer que le dé 4 meses para realizar la investigación, no colectó las pruebas, entonces el Ministerio Público puede solicitar la ampliación del plazo ordinario. ¿Cuánto dijimos que es el plazo ordinario? 6 meses. Muy bien, Natalia. Zoraida, excelente.
6 meses. Ahora, si esos 6 meses le resulta insuficiente, puede solicitar el plazo de extraordinario que puede llegar a 12 meses a 1 año. Si en el marco del plazo extraordinario tampoco logró colectar pruebas, entonces tiene que solicitar el sobreseimiento definitivo de la persona procesada, que es lo que ocurrió hace poco en Ciudad del Este. Prefiero evitar dar nombres para no herir susceptibilidades, pero si ustedes siguen las noticias, van a ir esto que les estoy diciendo de manera un tanto teórica, van a ir aplicando, adaptando, mejor dicho, a eventos reales y les va a resultar bastante útil porque no van a caer en el error en el que se cae con mucha facilidad por parte de la opinión pública a la jueza penal de garantías que en Ciudad del Este hizo lugar al sobreseimiento definitivo. Ustedes no se van a imaginar, hablaron de lo peor de ella en las redes sociales y lo más suave que dijeron es que es una incompetente. Sin embargo, tanto la norma penal y la norma procesal penal son las leyes que se deben aplicar. Nosotros, repito, no estamos habilitados a alentar a la desobediencia, todo lo contrario, tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas. Muy bien, y sí, Zoraida, puede más adelante reclamar resarcimiento. De hecho, su abogado ya adelantó. Avanzamos entonces. Tenemos en el artículo 88 los efectos del comiso. ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Efectos del comiso. La propiedad de la cosa decomisada pasará al Estado en el momento en que la sentencia quede firme. Asimismo, quedarán extinguidos los derechos de terceros sobre la cosa. Antes de quedar firme de decisión, la orden de comiso tendrá el efecto de la exhibición de grabar y vender. De la inhibición de grabar y vender. ¿Qué significa esto? Que en derecho civil ustedes ya habrán dado las medidas cautelares. No, van a dar, en derecho procesal civil van a dar. En este caso, un bien decomisado, mientras no haya una sentencia firme, se va a inscribir en el Registro General de la Propiedad la prohibición de grabar y vender, es decir, la prohibición en el caso de los vehículos se puede ofrecer como garantía, como se puede prendar los muebles. En el caso de los inmuebles, se embargan los inmuebles. ¿Qué trascendencia tiene esto? El titular de los bienes no puede disponer de los mismos, es decir, no puede vender. ¿Ya? Entonces, mientras no haya una sentencia firme, el Estado es el administrador de estos bienes. Ya vimos a través de una ley especial, la Secretaría de Bienes Comisados, la Cenavico, administra estos bienes, respecto de los cuales debe responder la ley cuando ustedes dispongan de tiempo, porque acá en esta clase no vamos a poder desarrollar, pero cuando dispongan de tiempo, bajen esa ley para interiorizarse que efectivamente la administradora, en este caso con rango de ministro, tiene responsabilidad en el caso de una administración inadecuada. Ahora, si es que llega una sentencia firme,
estos bienes que fueron decomisados pasan a nombre del Estado paraguayo. ¿Y qué hace el Estado paraguayo con estos bienes? Tiene que, en una subasta pública, llevar, efectivamente, Natalia, llevar a remate. En una subasta pública, el mejor postor, quien ofrezca y demuestre la capacidad de pagar la suma de dinero que está ofreciendo, se quedará con la propiedad de ese bien. ¿Alguna pregunta sobre este artículo? Profe, una pregunta. ¿Y si es dinero, no un bien? Sí, Ya si es sea, dinero, se deposita muy inteligente tu pregunta. Si es dinero, se deposita en una cuenta abierta a nombre de la causa penal. No se abre la cuenta a nombre del juez, no se abre la cuenta a nombre del fiscal, no se abre la cuenta a nombre de funcionario público ni persona particular alguna. Se abre una cuenta en el Banco Nacional de Fomento a nombre de la causa penal. ¿Quedó claro? sí, gracias, profe. Ok. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, Sí. y en caso de que el Estado está durante el periodo de comiso administrando los bienes y como vos decís, se utiliza, qué sé yo, para un alquiler de una casa de fin de semana y, o sea, el dinero que se percibe administrando estos bienes, ¿a quién le pertenece? Finalmente a la persona, al Estado, ¿cómo se hace con eso? Se tiene que depositar también en la cuenta abierta a nombre de la causa penal y los gastos que conlleve el mantenimiento, en este caso del inmueble, se tiene que justificar con facturas, absolutamente. En esta ley que les había, 5.000, ¿cuántos me dijeron? 5.876. Acá está, 5.000. En esta ley 5.876 tenemos absolutamente bien detallado cómo debe la administradora. Acá está. Los gastos generados por la administración de los bienes serán pagados con los rendimientos financieros y productividad de los bienes y con el presupuesto propio de la institución. Para que esto sea rentable, entre comillas, tiene que generar, porque imagínense, alquilar aquella casa que por el aspecto que tiene, el mantenimiento va a ser bastante oneroso. Alquilar a pérdida, obviamente, no va a ser negocio. Y en ese tipo de circunstancias es que la administradora tiene que tomar decisiones con mucha prudencia, porque si no es rentable el alquiler, va a tener que utilizar dinero del Estado y en algún momento va a tener que responder si es que utiliza mal el dinero público. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pasamos entonces al artículo 89 que nos habla sobre la indemnización de terceros. ¿En qué caso procederá? Si alguien quiere dar lectura. Leo, profe. Adelante. Los terceros que, al quedar firme la orden de comiso o de inutilización, hayan sido propietarios o titulares de otros derechos sobre la cosa, serán adecuadamente indemnizados por el Estado en dinero efectivo, siempre que no sean punibles por otra razón en conexión con el hecho. Ya, correcto. Por ejemplo, tercera persona viene a ser el cónyuge. En este caso, la cónyuge, suponiendo que se ha casado, la cónyuge
a la cónyuge le corresponde el 50% de los bienes en caso de que sean gananciales. Esto ustedes ya habrán dado en derecho civil. Son más que expertos ya en esta cuestión. Entonces, esta persona, la cónyuge del procesado, es una tercera persona, porque acordémonos y por favor no perdamos de vista, con mucho énfasis les pido, el hecho penal es personalísimo. Una persona, un padre de familia, el otro día ocurrió un luctuoso hecho que por cierto nos tiene de duelo en el Poder Judicial. Una jueza en lo civil de la ciudad de Hernandarias, circunscripción de Alto Paraná, fue víctima de homicidio doloso. Y fue víctima, si bien es cierto, tengo que decir, supuestamente, ya el autor sospechado de la comisión del homicidio confesó la comisión del hecho. Todavía estamos en la etapa preparatoria, así es que por más de que haya confesión por parte del supuesto autor, hay que seguir tratándolo como supuesto. Le asiste aún la presunción de inocencia. Ahora bien, traje a colación este evento porque el papá, el padre del joven, del supuesto autor de este horrendo crimen, estuvo lamentando la conducta de su hijo. Ahora bien, la conducta del hijo es absolutamente independiente a su persona. Por más de que sea el papá, por más de que él tenga a lo mejor ganas de procesenme a mí, llévenme a mí a la cárcel, etcétera, etcétera, va a resultar imposible porque la responsabilidad penal es personalísima. ¿Entienden? La responsabilidad penal de un hecho es personalísima. No se puede transferir ni tu hermana, ni tu esposa, ni tu amigo, ni a tu vecino. No, es personalísimo. Entonces, esta norma de lo que nos habla es que en caso de que exista un tercero que comparta la propiedad, otro ejemplo, un bien inmueble en condominio, que pertenezca a la propiedad de un bien inmueble, un hotel, para dar otro ejemplo, puede pertenecer a una sociedad anónima. ¿Y quiénes son los dueños entonces? Los socios comercialmente se juntaron y de ahí que la propiedad es compartida. Si una de las personas, si uno de los miembros de esta sociedad comete un hecho punible y se decomisa este bien, los terceros, que son los socios comerciales, deberán de ser indemnizados. Acuérdense que la causa penal tiene que llegar a sentencia firme. Entonces, el Estado deberá indemnizar, pagar a estas personas lo que a ellos les corresponde, llegado el momento en que se venda en un remate, en una subasta pública. De eso es lo que nos habla el artículo 89 cuando se refiere a la indemnización de terceros. ¿Hay alguna pregunta sobre esta norma? Muy bien, ante el silencio asumo que se entendió. ¿Se entendió o no se entendió nada? En el artículo 90 tenemos en qué consiste el comiso especial. ¿Alguien nos puede dar lectura? Acuérdense, ¿se acuerdan que les había dicho en el artículo 86 el comiso es tradicional, pero la norma no hace esa distinción? Así es que ustedes tomen nota de puño y letra al lado del artículo 86
porque en algún momento del ejercicio de la profesión, o inclusive, ¿por qué no? Puede ser tema de examen y ustedes van a tener que saber realizar esta distinción. Porque en el artículo 90 tenemos directamente la privación de beneficios o comiso especial. ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Sí, cuando el autor o el partícipe de un hecho antijurídico haya obtenido de este un beneficio, se Sí. ordenará la privación del mismo. No se procederá al comiso especial si ello perjudicara la satisfacción del derecho de la víctima al resarcimiento. ¿Sigo? Sí. Si hay alguna pregunta, nos detenemos. Si no, avanzamos. Ok. Inciso número 2. Cuando el autor o el partícipe haya actuado por otro y éste haya obtenido el beneficio, la orden del comiso especial se dirigirá contra el que obtuvo el beneficio. Inciso 3. La orden de comiso especial podrá abarcar también el usufructo o otro beneficio proveniente del obtenido cuando lo originalmente obtenido haya sido sustituido por otro objeto. Podrá ordenarse el comiso especial de este. Inciso 4. La orden de comiso. Luján. Acá en el inciso 2, cuando Sí. el autor o el partícipe haya actuado por otro, ¿qué va a hacer? De acuerdo al artículo 29, coautoría, ¿se acuerdan? Ya desarrollamos ese aspecto. Sí. Artículo 29 del Código Penal. 29. Será castigado como autor el que realizara el hecho obrando por sí o valiéndose para ello de otro. Y dice el inciso 2 del artículo 90 que estamos analizando. Cuando el autor o el partícipe haya actuado por otro. ¿Qué significa esto? El coautor se está refiriendo al coautor. Muy bien. Por último tenemos el inciso 4, Luján. Sí. La orden de comiso especial no procederá sobre cosas o derechos que, al tiempo de la decisión, pertenezcan a un tercero que no es autor, partícipe ni beneficiario en los términos del inciso 2. Ya, ¿se entendió esta parte? Vamos a suponer que el bien pertenezca justamente al papá. Si no si no tuvo algún grado de participación, ya sea como coautor, como cómplice o como instigador, entonces este bien no podrá ser objeto de comiso especial. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bueno, Ceci me dice que se entendió, así es que me quedo con esto. Muy bien, tenemos a continuación en qué consiste el comiso especial extensivo en el artículo 94. Ya vamos finalizando, chicos, chicas, así es que les ruego un poco de esfuerzo más y vamos a estar concluyendo la clase de hoy. El artículo 94, entonces, si alguien quiere dar lectura. Yo, Sí, profe. doctora. Adelante. ¿Quién, profe? Yo. Las mujeres, por favor, vamos a Cristian. Sí, yo. Artículo 94. Sí, No hay Comiso problema, especial doctora. extensivo. gracias. Inciso primero.
Sí, En caso de la realización de un hecho antijurídico descrito en una ley que se remita expresamente a este artículo, también se ordenará el comiso especial de objetos del autor o del partícipe, si las ajá, circunstancias permiten deducir que fueron obtenidos mediante un hecho antijurídico. correcto. Ahí, esperamos un ratito, Emi. Sí, Fíjense ustedes que esto, palabras más, palabras menos, ya está contenido en el artículo 86. ¿Sí? sí. Ok, adelante, seguimos. Inciso segundo. Cuando el comiso especial de un objeto determinado no sea total o parcialmente posible, debido a razones posteriores a la realización del hecho, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los artículos 91 y 93. Sí, muy bien. ¿Y qué nos dice el artículo 91 y 93? El 91 que está modificado por el artículo 1 de la ley 6452/2019. Espera que un ratito, Cristian. Vamos a aprovechar y vamos a marcar nuestro código. ¿Fue modificado por qué ley? 6452. Esto es el artículo 91. Sí, Le ponemos entonces un asterisco a los que tenemos la versión anterior a esta modificación y abajo otro asterisco, ley 1453 barra. ¿De qué año es, Cristian? es 6452 Perdón, 52. Ok, del 2019. nuevito de paquete. Perfecto. ¿Y qué dice, Cristian, esta modificación? Comiso especial del valor sustitutivo. Sí, Cuando con arreglo al artículo 90, inciso cuarto, sí, no proceda una orden de comiso especial, sea imposible su ejecución o se prescinda de ejecutarla en una cosa, derecho o bien sustitutivo, se ordenará su sustitución mediante el pago de una suma de dinero o se podrá optar por otras cosas, bienes o derechos, que corresponda al valor de lo obtenido. correcto. Esto se refiere a los bienes de un tercero, bienes, cosas o derechos de un tercero, que no haya tenido participación alguna en el hecho. ¿Ya? Muy bien. Y el artículo 93 decía. A ver, Cristian Núñez, vos que le cediste a él, Sí, doctora. ¿qué dice el artículo 93? Inexigibilidad. Ya, Inciso primero. sí, No será ordenado el comiso especial cuando excediera sí, los límites de exigibilidad para el afectado. Además, se podrá prescindir de la orden cuando el valor de lo obtenido sea irrelevante. ya, Inciso segundo. sí, En los casos en que no sea posible la entrega inmediata de los objetos decomisados, se concederá un plazo para el efecto o el pago en cuotas. Esta decisión podrá ser modificada o suprimida con posterioridad a su adopción. perfecto, clarísimo, clarísimo. Esto no fue modificado, Cristian Martínez. No, profe, de Ok, esta parte solamente el artículo 91. ya, solo el 91 el que modificó, dice Bruno, la ley 6452/2019.
Excelente, muchísimas gracias. Y después el artículo 96 también por la ley 3440/2008. El artículo 96. Ya. Son las disposiciones complementarias. Que vamos a llegar a ese punto un ratito, Cristian, ¿sí? Para no estar salteando, hablando mal, pero pronto. El artículo 94 se refiere al comiso especial extensivo. ¿En qué consiste el comiso especial extensivo? Según tengo aquí, profe, dice, consiste en la pérdida del derecho de propiedad sobre un bien adquirido ilícitamente, esto a favor del Estado, en razón de dicha ilicitud y sin ninguna contraprestación económica para el titular original. Correcto. Sí, esa es la definición del comiso. Excelente, Cristian. Ahora bien, el artículo 94 hace referencia al comiso especial extensivo. Fíjense ustedes cuando se haga referencia, dice el artículo 94, en caso de realización de un hecho antijurídico descrito en una ley, se remita expresamente a este artículo, también se ordenará el comiso especial de objetos del autor o del partícipe si las circunstancias permiten deducir que fueron obtenidos mediante un hecho antijurídico. Y esto es lo que ocurre con estos vehículos que habíamos visto, que habíamos proyectado. El investigador, en este caso el Ministerio Público, el agente fiscal responsable de la investigación del hecho punible, presume que estos objetos, estos vehículos fueron obtenidos mediante la realización de tenencia que define el artículo 27 de la ley 3440/98, que es la ley que aborda las drogas prohibidas, el narcotráfico, comúnmente denominado ley de narcotráfico. Entonces el agente fiscal, en representación del Ministerio Público, en representación de la Fiscalía, es el responsable de realizar la investigación. Y, de acuerdo a los indicios que maneja, llega a la conclusión de que estos bienes, estos vehículos fueron obtenidos mediante la realización de un hecho antijurídico. Habíamos empezado con el artículo 86 del Código Penal, y habían dudas. ¿Se acuerdan ustedes? Hicimos todos juntos el análisis. Habían dudas si es que realmente se podía realizar el comiso, si es que se podía ordenar el decomiso de estos vehículos. Y aquí el artículo 94 nos da la respuesta. Si las circunstancias permiten deducir que fueron obtenidos mediante un hecho antijurídico. ¿Ya? Muy bien. El inciso segundo. El artículo ya 91 que fue modificado, nos advirtió Cristian Martínez, esto guarda relación con los terceros. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 91. ¿Y qué decía? ¿Puedes recordarnos, Cristian Martínez, por favor, qué nos decía el artículo 91? Cuando con arreglo al artículo 90, inciso cuarto, no proceda una orden de comiso especial, sea imposible su ejecución o se prescinda
de ejecutarla en una cosa, derecho o bien sustitutivo. Se ordenará su sustitución mediante el pago de una suma de dinero o se podrá optar por otras cosas, bienes o derechos que Ya. corresponda al valor de lo obtenido. Perfecto, perfecto. Lo que nos dice entonces el artículo 94, gracias Cristian. Lo que nos dice entonces el artículo 94, inciso segundo, es que cuando no se pueda realizar el comiso especial, entonces se decomisarán sumas de dinero. Y fue una pregunta, a ver, creo que fue de Luján cuando hizo referencia a qué pasa con las sumas de dinero, cuando no hay bienes o sumas de dinero. No recuerdo con certeza si fue Luján o fue Fue Nico, profe. Fue perdón, Nico. Fue Nico. Nico Aranda. Ah, Nico, perdón. Muy bien. Con relación a esta figura jurídica, ¿existe alguna pregunta? ¿El comiso especial extensivo? Es sumamente importante esta norma porque en ella encontramos la respuesta que nos habíamos hecho. Teníamos la duda de que se pudiera decomisar estos vehículos que habíamos proyectado en imagen. Y encontramos la respuesta en el artículo 94 que sí se puede realizar el decomiso de estos bienes en tanto y en cuanto, atiendan bien, en tanto y en cuanto se tengan las serias y fundadas sospechas de que es fruto del hecho antijurídico que se le está atribuyendo al procesado. ¿Quedó claro? Muy bien. Por último, ¿cuáles son los efectos del comiso especial? Lo encontramos en el artículo 95 del Código Penal. En caso de una orden de comiso especial, la propiedad de la cosa o el derecho pasará al Estado en el momento en que quede firme la decisión, siempre que al mismo tiempo el afectado sea el propietario o el titular del derecho. No serán afectados los derechos de terceros sobre el objeto. Esto ya en el comiso tradicional ya tenemos abordado, rige en consecuencia el mismo efecto que con relación al comiso tradicional. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo quiero contar algo. A ver. Que para mí en los dos casos y de los comisos, ¿verdad? Haciendo que igual se aplique este comiso especial, dice claramente, ¿verdad? Que tiene que haber una sentencia firme, ¿verdad? Y que, o sea, eso tiene que ser primero para que se puedan comisar los bienes, ¿verdad? Y en ninguno de los dos casos, ni tanto con el otro ni este, creo que no salió sentencia en final para alias Cucho, ¿verdad? Entonces creo que ahí el abogado defensor puede alegar fácilmente que tuvo que haber sido sentenciado primero, pues recién se le hayan comisado sus bienes, ¿verdad? Creo. Sí, te acordarás, Bruno, y los demás se acordarán que en el artículo 88 encontramos los efectos del comiso. Cuando haya sentencia firme, los bienes pasarán a ser propiedad del Estado. Mientras no haya una sentencia firme, los bienes comisados tendrán el efecto de la inhibición de gravar y vender. ¿Qué significa esto? Que se prohibirá la venta o la puesta como garantía, como prenda. Generalmente cuando se hace una solicitud de crédito,
se ofrece en garantía un inmueble o se ofrece en garantía un mueble. Estos vehículos son muebles, así es que como todavía no hay una sentencia firme, estos vehículos hay una prohibición de que sean grabados o vendidos. La administración, como ya lo señalara cuando empezábamos la clase, la tiene la Cenavico, la Secretaría Nacional de Bienes Comisados, la ley especial que ya hicimos mención, la 5.000, si me ayudan, que habíamos proyectado. 5.876. Ahí está, muchas gracias. Esta ley entonces nos permite tener conocimiento los derechos y obligaciones que tiene la administradora sobre los bienes decomisados. Esta ley, como ya hace rato estuvimos verificando, lamentablemente por cuestiones de tiempo lo abordamos así de manera muy ligera, no con el detenimiento que me gustaría para una acabada comprensión. De todas maneras, ya tienen ustedes aquí la ley, pueden acceder a la misma, teniendo en cuenta que lo que nos exige la lección 20 de la clase que estamos desarrollando hoy aborda el tema comiso específicamente. Esta ley guarda relación, que quede claro, porque contiene las obligaciones principalmente de cómo se deben de administrar los bienes decomisados. Es por eso que traje a colación y les exhorto, como ya les había mencionado, que con el buscador de la preferencia de ustedes bajen en sus computadoras o en el celular la copia de esta ley para poder leer y ir descartando de acuerdo a las publicaciones de los medios, porque un tiempo tuvo bastante cobertura mediática este proceso penal. No sé si hay alguna pregunta. Hablen ahora o callen para siempre. En parte no, profe. Después ya cuenta plata, ¿verdad? ¿Perdón? Después de la clase ya se cobra, ¿verdad? Sí, son 5 jornales, ley de honorarios profesionales. Entiendo, Emi, profe. ¿quedó claro? Parece que Emi ya nos dejó, ¿eh? Sí, sí, profe, me quedó claro. Entendí. Sí. Bueno, perfecto. Muy bien, chicos, chicas, les agradezco nuevamente el esfuerzo Profe, que realizaron, señora. quiero hacer A ver, una pregunta te quiero hacer. Zoraida. Con respecto a la etapa preparatoria, Sí, profe, y si se cumple, ¿verdad? Los plazos de la etapa preparatoria y después se extiende otra vez, ¿verdad? sí. ¿Qué tiene que hacer el fiscal ahí? Y tiene que colectar las pruebas, Zoraida. Porque ¿Y si no hay? pruebas, perdón, ¿Y si no hay? y si no ha obtenido las pruebas y ya no tiene tiempo, el plazo le venció, va a tener que solicitar el sobreseimiento definitivo de la persona imputada por falta de pruebas. ¿Ya? Ya, profe. Ya, gracias. Gracias, Ok. profe. En derecho procesal penal, de todas maneras, no se desesperen, van a estar abordando con mayor detenimiento. Sencillamente lo que hago es darles una especie de avance